Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Por favor, tengan la bondad de ponerse de pie y abran la Biblia en el libro de Marcos. Leeremos del capítulo 9, versículo 1 al 13. Como de costumbre, yo leeré el primer versículo y ustedes continúan hasta que lleguemos al último, el cual leeremos todos al mismo tiempo. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaron con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias por la lectura de la palabra del Señor. El tema del día de hoy está hablando acerca del Señor Jesucristo, de su transfiguración. Y cuando leí este pasaje, 2 versículos han saltado a la mente. Y uno es el versículo 2 del capítulo 9 de Marcos, que dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. El versículo 2. Luego el versículo 7 dice, de ese mismo pasaje que leyó hermanos René, hermana Rosa: entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cosas importantes en este pasaje. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre bueno, bendícenos con el Espíritu Santo, la promesa que ya vive en nosotros, pero que queremos que el día de hoy nos ilumine para que podamos entender esto de ti, este pasaje, Señor, que habla de tu deidad, y que podamos, Señor, comprender el por qué es que en ese momento preciso de la historia te has transfigurado, has cambiado tu forma de humano a divino y a la vez humano y divino para mostrar, Señor, a tus discípulos a seguirte, que tú eres Dios. Bendícenos, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje, Dios se revela y revela acerca del Señor Jesucristo, pues las Escrituras son así, y revela la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo, y que el Señor, sabiendo eso, fue voluntariamente a la cruz y resucitó. Por eso más tarde en Filipenses el apóstol Pablo habla que siendo igual a Dios no tomó una cosa a qué aferrarse, sino que fue a la cruz y voluntariamente murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Otra vez volvemos al asunto. Murió porque el hombre desobedeció en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, y adquirió una naturaleza pecaminosa, de tal manera que cuando nace, por más lindo que sea el bebé que nace con una tendencia al pecado y está preso del pecado.
y esclavo del pecado, condenado a la muerte, y necesita un Salvador que le ayude y que le declare justo delante de Dios si cree en Él, y ese es el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo vino siendo Dios y siendo hombre a la vez a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y vino voluntariamente. Y esa es la razón por la que vino. Entonces todo su ministerio el Señor está haciendo en lo que dice Marcos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y servir para Él es morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio de la caída de Génesis capítulo 3, de tal modo que cualquiera que crea que eso es verdad, que eso es cierto, que le crea al Señor Jesucristo, tiene la salvación de su alma. Es la cosa. O sea, no es cuestión de venir al culto, no es cuestión de asistir a una congregación, es necesario entender nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo se revela y revela su naturaleza divina a 3 de sus discípulos, aunque lo hizo a todos también, pero esto lo hace de manera especial. Y había hecho su ministerio por 2 años y más, y ahora estaba camino a Jerusalén. Había partido de Cesarea de Filipos y preguntó a la gente de quién decían que era él. Pedro responde correctamente, y era necesario además, y aunque después Pedro también se pone en el camino, pero era necesario que todos sepan que el Señor Jesucristo vino a servir, que vino a morir en la cruz del Calvario, y por eso Él les dice, es necesario que sea yo rechazado por los principales sacerdotes, pero luego al tercer día voy a resucitar. Pero suena medio fantasioso, medio que está afirmando algo, pero ¿y cómo sustenta lo que dice? Y además no entendían lo que era resucitar. El concepto de resucitar no estaba claro. Todo el mundo moría y se enterraba, lo lloraban y se enterraba, y algunos vivían con los recuerdos de la persona que han enterrado. Así era la cosa. Pero ahora Jesús está diciendo, al tercer día voy a resucitar, y ellos no estaban entendiendo. Por eso era necesario que el Señor les muestre su naturaleza divina, y por eso ocurre la transfiguración. Entonces Él se transfigura, cambia su forma, y eso vamos a ver un poquito más después. Lo hace delante de 3 de sus discípulos, y por eso este sermón lleva por título revelado, porque en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo es revelado por Dios en su plenitud, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. En este pasaje se revela completamente el Señor Jesucristo en sus 2 naturalezas, divina y humana. El versículo 1 dice, y también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta parte es la parte final del anterior pasaje que hemos hablado la anterior semana, en el sermón titulado Viviendo para el Señor, y donde el Señor les dice que será rechazado por los principales, que moriría y resucitaría. El Señor reprende a Satanás, que estaba utilizando a Pedro, y dice que el que quiere seguirle debe negarse a sí mismo, y si es posible hasta la muerte, porque el que piensa que salva su vida ocupándose de ella perderá la vida eterna. Pues aún poseyendo todo el mundo, no le puede hacer adquirir la salvación de su alma, pues quienes niegan al Señor Jesucristo en este tiempo tampoco serán reconocidos por el Señor en su segunda venida. Y esto fue lo que hablamos la anterior semana. Y luego viene este versículo que hemos leído, y también les dijo. Añade a eso, porque este versículo es como una introducción a lo que va a hablar de su transfiguración, Marcos, y es una conclusión a lo que está ocurriendo después que el Señor dice que para ser discípulos del Señor Jesucristo hay que negarse a sí mismo. Uno no puede vivir una vida centrado en uno y pretender que es discípulo del Señor. Uno no puede vivir para uno, todas las cosas para uno, y decir que es discípulo del Señor. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que sigue al Señor Jesucristo vive para la gloria de Dios. Hace todo para la gloria de Dios, por eso hace las cosas bien, o sea, no es independiente de las cosas que ocurren a su alrededor. Fíjese cómo está la situación política el día de hoy en nuestro país, aquí en los Estados Unidos. Cuando digo nuestro país es los Estados Unidos, porque aquí vivimos, de aquí comemos, aquí pagamos nuestros impuestos, y muchos de nosotros, Dios mediante, aquí vamos a morir. Es nuestra patria, aquí hemos venido. Hermanos, la situación que está pasando es difícil, pero nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo es Dios, y al ser Dios y Hijo se ha revelado a nosotros y nos ha dado una nueva dimensión de vida. Y entonces es la conexión entre el anterior pasaje y este pasaje que está viniendo, y aquí se va a revelar el Señor. Por eso les dijo también,
y a continuación empieza a hablar esto. De cierto os digo, dice, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En este texto dice que hay algunos que están aquí. Se está refiriendo a algunos de sus discípulos que todavía estaban entre la gente y entre sus discípulos. Está diciendo que algunos no van a morir. Eso quiere decir, no es que no van a gustar la muerte, es una forma, una expresión de decir, está diciendo no van a morir hasta que no han visto la gloria de Dios. Está anticipando su transfiguración. Está mostrando que va a pasar algo hasta que han visto el reino de Dios. Y entonces, a lo que se refiere es a la transfiguración que va a ocurrir después. Entonces, porque el reino de Dios había llegado. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista predica y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos ha llegado. No es que se había consumado, se va a consumar en el milenio el reino, pero se había inaugurado el reino, ya está el reino. Y entonces dice el Señor, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino venido el reino de Dios con poder. O sea, no la consumación, sino hasta que hayan visto el inicio del reino de Dios con poder. Y el reino de Dios llega con poder, pero todavía no se ha consumado, como decimos, en su totalidad. Pero llegará un día en que el Señor con voz de trompeta llame y los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ir con el Señor. Y después del periodo de tribulación el Señor va a volver con todos los que hemos sido arrebatados por el Señor. Va a volver el Señor después de ese tiempo y ahí es su segunda venida. Y ahí es entonces que va a venir y se va a consumar su reino de 1000 años. El Señor continúa afirmando y afirma que algunos de sus discípulos verán su reino antes de morir. El Señor Jesucristo se revela en su transfiguración que muestra que algunos a sus discípulos su naturaleza divina. El Señor nos revela Dios nos revela acerca del Señor Jesucristo en las Escrituras. En aquel tiempo, como no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía, había el Antiguo Testamento, Dios tenía que revelar al Señor Jesucristo. Pero para nosotros en este tiempo, la revelación de Dios es a través de la palabra, porque la Biblia misma es un milagro, su existencia es un milagro, y la Biblia nos revela al Señor Jesucristo. Ya no tenemos que ver nosotros otra transfiguración, pues la Biblia es la inspiración de Dios, de hecho su existencia ya es milagrosa, y nos revela al Señor Jesucristo. Es lo que dice esta parte también. En el siguiente versículo, en el 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos en un monte. Entonces aquí el Señor escoge a 3 de sus discípulos. Aquí no hay una razón específica que dice el autor que por qué lleva a estas 3 personas. He escuchado que muchos dicen por esta y por esta razón, pero realmente la palabra no dice por qué ha llevado a estas 3 personas, a estos 3 discípulos del Señor para este monte alto. De hecho, Pedro está ahí, el que siempre responde rápido, el que está presto para decir las cosas, está ahí entre estos discípulos. Recuerde que el Señor parte en sus últimos meses, en su jornada hacia la cruz del Calvario. Y allá pregunta a sus discípulos qué dice la gente que Él es. Luego les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, el Cristo, el ungido, el que tenía una expectativa mesiánica, era Pedro y los otros apóstoles también. Pero no era que exactamente el Señor vino a hacer eso, pero Pedro pensaba más en un líder militar, y el Señor les habla claramente y les dice que el Mesías sufriría y sería rechazado y moriría y resucitaría al tercer día. O sea, tiene una idea los discípulos, tiene una idea Pedro de quién es Jesús. Están pensando que es el líder militar que ha venido a liberar a los israelitas del yugo de Roma, de la esclavitud de Roma. Eso estaba en su mente, pero el Señor empieza a aclararles, les dice, no, es necesario que me rechacen, es necesario que sufra, es necesario que muera y que resucite al tercer día. Estaba tratando de encarrilarlos en lo que debe ser el pensamiento correcto, y es lo que dijimos la anterior semana también, que a veces tenemos una idea equivocada de quién es el Señor Jesús, y vivimos con esa idea equivocada, y vivimos nuestra vida conforme a esa idea equivocada. Y entonces conducimos toda nuestra vida al respecto, porque si sabríamos, entenderíamos bien quién es el Señor Jesucristo, que es este pasaje está intentando hacer, que es Dios mismo, nuestras vidas tal vez serían diferentes. Tal vez tomaríamos las decisiones que tomamos de manera diferente. No tomaríamos las decisiones en función a uno mismo, tomaríamos las decisiones en función a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego Pedro les reconviene, pues no quiere que el maestro muera. Entonces el Señor reprende a Satanás, que está utilizando a Pedro. Entonces él hace sentido, en este sentido, hace sentido la transfiguración, pues el texto dice
y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, el versículo 3, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, aquí tenían una idea mesiánica de un Mesías libertador, un guerrero, un militar. Este no era el Señor, Él vendrá como juez, es cierto, pero este no era el momento. Él tenía que venir a pagar el precio de la caída de Génesis capítulo 3. Por tanto, no era aquel guerrero que iba a venir a liberarles del poder temporal de Roma, del poder político de Roma, no era ese. Y por eso tenía que mostrarles, porque en las ideas de ellos estaban otro Cristo, estaba otro Jesús. Y por eso tenía que mostrarles quién realmente era el Señor. Y les decía, pero no entendían, pues es la cosa. Y a veces nos sucede a nosotros también. Les decía el Señor, esto va a pasar conmigo, voy a morir, les mostraba, les explicaba, les mostraba las Escrituras, pero no podían escuchar. Y a veces esto nos pasa a nosotros también, por más que nos dicen, no entendemos ni escuchamos. Y entonces el Señor se transfiguró. ¿Qué es lo que hizo? Llevó a Pedro y llevó a otros 2 más. Y allí la palabra transfigurarse significa cambiar de forma, eso significa. No sé si han escuchado esta palabra en español, metamorfosis. Incluso hay un autor, un autor que escribe un libro que se llama Metamorfosis, que narra una historia interesante de un cambio de forma de una persona en un animal, qué sé yo. Pero esta palabra habla acerca de cambio de apariencia, es todo lo que quiere decir, cambio de apariencia, se transfiguró. Lo que pasa es que lo han transliterado al español y entonces en el español parece que hace otra acepción, otra connotación tiene. Pero es lo que está diciendo sencillamente es que estaban ahí los 3 discípulos y el Señor Jesucristo cambió de forma. ¿A qué forma ha cambiado? Y describe un poquito más, dice, ¿qué es lo que ha pasado? Sus ropas normales del Señor, dice, sus vestidos, dice, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aquí el Señor está mostrando su naturaleza divina. Había tomado forma de hombre, suspendió el uso de sus atributos. No es que canceló sus atributos, seguía siendo Dios con todos sus atributos, los seguía teniendo, pero vivía una vida simple como hombre, y probablemente por eso ellos que pensaron que Jesús solamente era un libertador militar, esa idea tenían. Pero el Señor ahora les está mostrando que es más que hombre, porque sus ropas de hombre ahora se empiezan a transformar en ropas brillantes, blancas, como ningún lavador de la tierra podía lavar. No creo que un Landry podía lavar tan blanco como se veía el Señor, ninguno de ellos. ¿Qué estaba mostrando el Señor? Le estaba diciendo, Pedro, no soy ese líder militar que tú esperas. Soy hombre, pero soy también Dios 100%. Mira mi gloria. Es lo que hablaba más antes. Que dice, habrán personas de este grupo que no van a ver la muerte, no van a saborear la muerte hasta no haber visto el reino de Dios. Y ahora estaban viendo el reino de Dios con poder. Ahora estaban viendo lo que iba a ser un atisbo de lo que es el reino de Dios, viéndole al Señor transfigurado, esta vez en su naturaleza divina. Por eso Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Las 2 naturalezas están en el Señor Jesucristo. Y hace sentido que se transfigure porque está camino a la cruz. Está casi 5 meses antes de llegar a la cruz. Y sus discípulos todavía siguen pensando que es un libertador político, un libertador militar. A pesar de los milagros y de todas las cosas que ha hecho y de cómo explicaba la Escritura, ellos todavía en la cabeza tenían las cosas de este mundo. Hermanos, y por eso el Señor se transfiguró. Pero a continuación ocurre algo interesante, además de la transfiguración del Señor, que cambia su apariencia y brilla porque está como Dios y como hombre, y dice el versículo 4, y apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Aparece el Señor, su apariencia cambia, y aparece Moisés y aparece Elías. Moisés representa la ley, la cual el Señor vino a cumplir, no a abrogarla, y lo dijo varias veces el Señor. Y Elías representa a los profetas que hablaron de su venida, y Elías fue uno de los más grandes profetas, y que está hablando justamente del cumplimiento de lo que dice Malaquías 4 al 5. Ambos atestiguaban de la autenticidad del Señor y conversaban, dice Lucas,
del sacrificio que tenía que tener en la cruz del Calvario. Estos discípulos, en la transfiguración, escucharon la conversación entre el Señor Jesús, Moisés y Elías acerca del sacrificio que tenía que hacer en la cruz del Calvario el Señor. O sea, no era una coincidencia, estaba mostrándose en su naturaleza divina el Señor para poder desvirtuar todas aquellas ideas equivocadas que sus discípulos tenían de quién realmente era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es Dios 100% y es hombre 100%. Y si nosotros creemos que es Dios y hombre 100%, hombre porque entiende nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, pero no cayó en ninguna tentación, venció toda tentación y nunca pecó. Dios porque es infinito y por tanto Él puede salvar a aquellos que en Él creen. Y ambos atestiguaban de la autenticidad del Señor. Y esto es lo que está tratando de decir Marcos en este pasaje de las Escrituras. La dirección de Pedro es de observar. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro quería construir tiendas, como en la fiesta de los tabernáculos, para cada uno de ellos. Dice, el versículo 6 explica por qué quería hacer esto. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y parece que era Pedro así, cuando no sabía qué hacer, hablaba nomás. Decía nomás las cosas. Pero no, estaba asustado y empezaba a decir cosas que sin sentido, ¿no? Quería construir unas tiendas, unas carpas para Elías, otro como si ellos fuesen a permanecer. Solamente Dios le estaba mostrando su naturaleza divina y que justamente había venido a cumplir la ley y era el cumplimiento de los profetas que se veía con la presencia de Elías allá. Luego el texto dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, versículo 7, pero vino una nube y les tapó la visión, ¿no? Y luego solamente pudieron ver al Señor, ya no estaba Moisés, tampoco estaba Elías. Luego cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo, dice el versículo 8. Y es así, porque solamente quería mostrarles el Señor, y eso anticipó, en el primer versículo que hemos leído, anticipó el Señor, que no verían la muerte si antes no van a ver la gloria de Dios con poder. Eso estaba diciéndoles a ellos. Entonces, y aparece una voz, aparece una nube, luego una voz, una vez desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Mire, para el momento que ya habían estado con el Señor, los discípulos habían escuchado ya muchas cosas del Señor. Habían visto ya muchas cosas del Señor, pero esta voz del Padre, quien sale de la nube, está diciendo a Él oíd. Hay más cosas que todavía tienen que escuchar al Señor estos discípulos, no es todo. Hay más cosas que tienen que escuchar. Y algo similar como en Marcos capítulo 1, versículo 11, después de su bautismo, dice en Marcos 1:11, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto hablamos en el sermón que titula Obedeciendo, Marcos 1, 9 al 11. El Señor Jesucristo viajó desde Nazaret, que estaba en la provincia romana de Galilea, hasta el río Jordán, donde Juan le bautizó, y luego Dios irrumpió en la experiencia humana, y se pudo ver el Espíritu Santo sobre el Señor, y una voz que decía que era su Hijo amado, y en quien tenía complacencia. Allí fue la manifestación del Trino Dios. En cambio acá se ve al Mesías ungido, la segunda persona de la Trinidad, mostrando su rol para cumplir la ley de Moisés y el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho acerca de él. Esta voz era del Padre. Obviamente está complacido con la misión del Señor Jesucristo. En este momento el Señor ya estaba yendo camino a la cruz, estaba prácticamente en los finales de su ministerio. Había complacido a Dios en los inicios de su ministerio, como hemos visto en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, y ahora estaba complaciendo a Dios en el final de su ministerio. Dios estaba complacido de su Hijo al inicio de su ministerio. Y al final de su ministerio también, porque dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Una voz de los cielos. En otras palabras, Dios está complacido con el ministerio del Señor, porque además, que es el tema central de Marcos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y desde una nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, Marcos nos está mostrando claro para qué vino a servir el Señor. Vino a morir en la cruz del Calvario.
Ese fue su servicio. El Señor continúa afirma que algunos de sus discípulos verán su reino antes de morir. El Señor Jesucristo se transfigura mostrando así su naturaleza divina y afirmando por Dios y que vino a cumplir la ley de Moisés y lo que dijeron los profetas. El Señor Jesucristo revela su naturaleza divina y también humana. Versículo 9 dice así: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y esta era la razón por la cual el Señor decía, cuando hacía un milagro o sanaba a un ciego, Él decía, no digan a nadie. No es que no quería que se difunda el Evangelio, no era eso, sino que todavía no había ido a la cruz. Eso era todo. Para que la gente no encuentre una idea equivocada de Él, para que la gente no haga una idea equivocada de Él. Porque hay muchas personas que le siguen al Señor por las cosas que Él da, por muchas cosas que el Señor hace, y acaban adorando la creación antes que al dador, al creador mismo. Eso nos pasa a todos nosotros en momentos de nuestras vidas. A veces pedimos a Dios un trabajo, Dios nos da un trabajo y acabamos amando más nuestro trabajo que al Señor. A veces Dios nos da una casa, estamos agradecidos y acabamos amando más una casa que al Señor. A veces Dios nos da una familia, le hemos pedido y acabamos amando más nuestra familia que a Dios. Hay personas que aman tanto a sus hijos más que a Dios. Nosotros tenemos una experiencia fuerte en eso, en mi familia. Mi madre amaba más que a ninguno de sus hijos a mi hermano, al mayor. Yo le escuchaba hablar, tenía cierta preferencia, le amaba más que a todos nosotros. Ahí me decía que yo me parecía a él y que por eso que me quería también. Se me dice que no. Pero un buen día, hermanos, algo triste ocurrió. Yo tenía 5 años de edad. Mi hermano se fue a una universidad a estudiar medicina y en el camino el tren salió de su carril y se volteó para un lado. El único que murió fue mi hermano, nadie más. Pero cuando yo le escuchaba hablar a mi mamá con Dios y ella decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al que yo más quería te lo has llevado? Y más tarde entendió y dijo, justamente por eso se lo ha llevado el Señor. Porque no hay nada que pueda ocupar el primer lugar en nuestras vidas, hermanos, sino Dios. Y esto más tarde, recuerdo muy bien, casi 10 años más tarde de la muerte de mi hermano, mi mamá dijo, entendí lo que el Señor me quiso decir, que yo no tengo que amar a nadie más que a Dios. Hermanos, cuando vemos nosotros la palabra del Señor, el Hijo del Hombre había dicho que vendría y resucitaría al tercer día. Y que el Señor Jesucristo está buscando a aquellos que le van a amar de verdad. Y Él manda que no digan nada a nadie, porque los seres humanos tenemos esa tendencia de desviar nuestra atención hacia las cosas que nos rodean. Es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte. Y por eso Él decía que no digan a nadie nada hasta que no haya resucitado. Y descendió, dice, con ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Asimismo declaró en Marcos 8, 31 al 32, como lo vimos la semana anterior en el sermón Viviendo para el Señor Jesucristo, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Está claro que no entendieron lo que el maestro estaba diciéndoles, a pesar que lo oían, especialmente el asunto de la resurrección. Y dice, y guardaron, dice el versículo 10, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún ahora es difícil de entender esto, hermanos. Y ellos no estaban entendiendo esto que el Señor dijo. Hermanos, los discípulos
no podían concebir esta idea de la resurrección. Pero el Señor les había dicho claramente que no es la idea de Cristo que ellos tenían, sino Él tenía que ir a cumplir su misión de morir en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen, y que al creer en Él puedan tener salvación de su alma y no ir a la condenación eterna, sino al cielo. El siguiente versículo dice así: y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, él dice, parece que ellos pensaron que al venir Elías, el Mesías, no tenía que sufrir, pues prepararía la nación espiritualmente, pero a la vez el Señor les hace una pregunta. Respondiendo, Él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido por nada. Y luego les aclara que Elías ya vino y que se refiere a Juan el Bautista. Pero yo os digo, dice, que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, el versículo 13. O sea, está claro que la venida del Señor Jesucristo y se transfigura para mostrar su naturaleza divina, para desvirtuar cualquier idea equivocada que ellos tengan del Señor Jesucristo. Que tengan la idea clara de que el Señor Jesús es hombre y es Dios, y que tienen que vivir de acuerdo con eso su vida. Y que Elías vino, ese es Juan el Bautista, que vino a preparar las cosas, y dice el Señor que hicieron con él todo lo que ellos quisieron, y lo mataron, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, por decir la verdad, porque vino a preparar el camino del Señor. Eso dicen las Escrituras. Así que el Señor les manda que no digan nada de su transfiguración hasta que haya resucitado, y sus discípulos preguntan respecto de la venida a restaurar de Elías, y el Señor les dice que ya vino. El Señor debe ir primero a expiar a la cruz, entonces harán saber de su transfiguración, pues Juan el Bautista es el Elías del que habla Malaquías y ellos estaban esperando. El Señor Jesucristo fue voluntariamente a la cruz y resucitó. Así que en este pasaje Marcos está tratando de mostrarnos no solamente lo que a los discípulos del Señor quiso mostrarles, sino a las posteriores generaciones, a nosotros, ¿quién es Jesús? Estás revelando quién es Jesús. Es 100% hombre y es 100% Dios. Eso está mostrando este pasaje. El Señor afirma que algunos de sus discípulos verán su reino antes de morir, y lleva 3 de ellos y cambia su apariencia, y aparecen Moisés y Elías, y ellos querían construir 3 enramadas, una nube los cubre y queda el Señor solamente, y una voz que dice que oyeran a Él, y Él les manda no decir nada hasta que haya resucitado. Ellos preguntan de la venida a restaurar de Elías, y Él les dice que Él ya vino. El Señor Jesucristo predice su transfiguración, y se transfigura mostrando así su naturaleza divina, y es afirmado por Dios, y vino a cumplir la ley de Moisés y lo que dijeron los profetas, y el Señor debe ir primero a expiar a la cruz, entonces harán saber de su transfiguración. Juan el Bautista es el Elías del que hablaron los profetas, y Dios nos revela al Señor Jesucristo en las Escrituras, donde nos revela también su naturaleza divina y humana, y además que fue voluntariamente a la cruz y resucitó. Hermanos, esto es lo que está tratando de hacernos entender Marcos en este pasaje. Está tratando de presentarnos vez tras vez que Jesús es el Hijo de Dios, hombre 100%, Dios 100%. La pregunta es si tú te has rendido a Él o vives con una idea equivocada de quién es Jesús. Tal vez tú sigues a una idea equivocada de Jesús y por eso tomas las decisiones que tomas en tu vida. Pero aquí está tratando de sacudirse de una idea equivocada del Señor y se está transfigurando. Y las Escrituras nos muestran al Señor Jesucristo revelado por Dios, que Él es Dios mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús, que es Dios y es hombre 100%? ¿Vas a seguir viviendo con una idea equivocada de quién es Jesús y vivir para ti mismo? ¿O vas a decidir vivir para el Señor? Eso no quiere decir que no tengas trabajo, eso no quiere decir que no aspires cosas, eso no quiere decir que no vas a educar a tus hijos, eso no quiere decir esa cosa. Lo que quiere decir es que vas a tener un trabajo, pero para la gloria de Dios,
Vas a tener hijos, pero para la gloria de Dios. Vas a tener cosas, pero para la gloria de Dios. Vas a aspirar cosas, pero para la gloria de Dios. Diferente la cosa. Vas a vivir como mayordomo del Señor, no como dueño, porque no eres. Ni ninguno de nosotros somos dueños de nada. Somos solamente mayordomos, administradores de las cosas de Dios. Y si uno entiende antes su mayordomía, mucho mejor vive la vida. Hermanos, este es un desafío que debe estar en nuestras vidas, de que entendamos que el Señor Jesucristo fue revelado, no solo a sus discípulos, sino también a nosotros. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque entendemos a través de ella que eres Dios y eres hombre 100%, y que con esta idea clara de quién eres tú, debiéramos vivir, Señor, y rendirnos a ti para hacer tu voluntad, Señor, y agradarte. Y no solamente para eso, sino porque queremos vivir la vida eterna contigo. Si hay personas que todavía no te conocen, Señor, que el día de hoy puedas convencerlos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero animarles que en esta semana compartan acerca de la transfiguración del Señor Jesucristo con sus amigos, invítenlos a venir aquí al templo para escuchar la palabra de Dios. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos.